Mientras tanto, ya comenzamos estas claves de la tarde, hoy mirando a Alemania, ya no solo por el dato de inflación, que ya les adelanto, les recuerdo cuál ha sido, 6,9% en términos anuales para el IPC, dato preliminar, por cierto, no hemos conocido dato de inflación subyacente. También hemos tenido un dato mensual del menos 0,1, es decir, de deflación, dato que bueno, pues ha mejorado bastante las expectativas, se esperaba que la inflación subiera en Alemania, pero claro, ya nos lo decía también uno de nuestros expertos, nos decía, ojo, porque al final la recesión mata la inflación, y en Alemania lo que hemos visto es recesión técnica ya, porque ya saben que se revisó el dato de PIB del cuarto trimestre de 2022, por lo tanto, Alemania en recesión, y por lo tanto también Alemania que está haciendo que esa inflación empiece a bajar también gracias a la recesión. Pero hoy hablamos de Alemania por más cuestiones. Es un país, ya saben, conocido precisamente por su consumo de carne, y es que sin ir más lejos, entre la gastronomía de Alemania está algo tan básico y tan común como las salchichas, en Alemania llamadas Bratwurst. Bueno, mucho ojo porque hay una cosa que hoy está contando el diario Bild en Alemania que ha generado mucha polémica. El tabloide asegura que ha accedido a un documento interno muy polémico de la Sociedad Alemana de Nutrición, que por cierto es una organización científica independiente sin ánimo de lucro, que bueno, pues su objetivo es la promoción, evaluación y también la publicación de investigaciones sobre nutrición. ¿Qué dice el periódico alemán? Que la Sociedad Alemana de Nutrición, la DGE, está planeando nuevas pautas para sus recomendaciones alimentarias. Quiere sugerir a los ciudadanos alemanes una renuncia radical a la carne. Dice el diario Bild que esa estrategia alimentaria que estaría ahora planteándose una de las autoridades alemanas consiste en que los alemanes solo coman 10 gramos de carne al día. Claro, lo que dice el periódico al final es que eso sería equivalente a que cada alemán solo pudiera comer un Currywurst, concretamente, bueno, pues una salchicha de las que se comen en Alemania, una al mes. Al final, como digo, otro plato típico de salchichas en Alemania, una al mes, insisto. De momento todo apunta a que solo es una recomendación y no es que Alemania esté obligando a sus ciudadanos a recortar el consumo de carne, no. Pero el periódico alemán dice que, por ejemplo, los operadores de comedores en Alemania quizá incluso se podrían ver obligados a seguir esas recomendaciones si quieren conservar el certificado que emite esta Sociedad de Nutrición de Alemania, que es lo que les califica como un centro salubre. Claro, la pregunta es, ¿cuánta carne consumen los alemanes al día? ¿Cuánto supone para ellos que ahora se les recomiende solo 10 gramos al día de carne? Bueno, para empezar, piensen que un entrecot, por ejemplo, puede pesar entre 200 y 300 gramos y que eso, pues podemos cenarlo un día. Y en Alemania están pidiendo que solo coman los ciudadanos 10 gramos al día de carne. Bueno, dice el diario Bild que los alemanes comen de media 109 gramos de carne cada día, es decir, que les están pidiendo que solo coman un 10% de la carne que comían hasta ahora. Esos 109 gramos están desglosados de la siguiente manera: 19 gramos de carne van a carne de ave, 40 gramos a carne roja y 50 gramos son carne procesada. Pero Alemania no es de los países que más carne consume del mundo. Vamos a ponerles un gráfico que desde luego nos hace visualizar bastante bien exactamente cómo está el mundo, ahora mismo ese mapa mundi, y cómo se consume la carne o cuánta carne se consume en todos esos países. Bueno, es un dato, un gráfico elaborado con datos de la Fundación Heinrich Böll, que por cierto es interesante también ver de dónde viene. Es una de las fundaciones políticas alemanas vinculadas estrechamente al Partido de los Verdes. Ya saben que en Alemania hay una coalición y que en esa coalición de gobierno están los verdes, pero ojo, porque esta fundación que nos da este dato es independiente del Partido de los Verdes. Bueno, ahí están viendo que Alemania consume entre 80 y 100 kilos de carne al día por ciudadano. Pero es que, bueno, esto es al año, perdón, no al día, al año. 100 kilos al día sería algo, desde luego, demasiado, ¿no? Estábamos hablando de entre 80 y 100 kilos de carne al año por ciudadano. Pero es que Estados Unidos, España, Argentina y Australia consumen más de 100 kilos al año. Lo curioso de todo es que la recomendación que está preparando la Sociedad de Nutrición Alemania no tiene que ver con cuestiones de salud, sino que está pidiendo a los alemanes que reduzcan su consumo de carne a solo 10 gramos al día, en torno a un 10% de lo que ellos realmente consumen, solo por el cambio climático. El periódico que cuenta esta noticia, Bild, cita datos de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, una de las regiones de Alemania, que ha calculado que reducir a la mitad
el consumo de carne acercaría a Alemania a, un punto porcentual a sus objetivos climáticos. Claro que un informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice que el 14,5% de todos los gases de efecto invernadero que causa el ser humano se atribuyen a la ganadería. Pero claro, si esta Sociedad de Nutrición de Alemania está recomendando que habrá que ver realmente también hasta qué punto se queda solo en una recomendación, está recomendando que se reduzca el consumo de carne a prácticamente nada, ¿cuál es la alternativa clara que estoy segura de que muchos de ustedes ya se han planteado al escucharme explicar lo que se está recomendando en Alemania? Si no podemos comer carne de origen alemán, ¿qué carne podemos comer que sea sustitutivo? Pues precisamente ese sucedáneo de carne, la carne vegetal. Carne artificial, entre comillas, producida con extractos vegetales, extractos de plantas. Y hay un informe de Nature Foods de 2021 que dice que todas las emisiones de gas de la industria de alimentación, el 57% de esas emisiones pertenece a la ganadería de vacas, cerdos y otros animales, y que el 29% pertenece a la industria de carne vegetal. Es verdad que es un porcentaje bastante menor que el porcentaje de emisiones que genera la ganadería dentro de la industria de la alimentación, pero aún así estamos hablando de una presunta alternativa a la carne que todavía contamina más de la mitad de lo que lo hace la industria de la carne tradicional. Estamos hablando de un 29% frente a un 57%, es decir, más de la mitad de lo que emite esta industria de carne tradicional. Pero claro, al final es verdad que podríamos reducirla si solo consumiéramos esa carne vegetal, que es lo que parece que desde Alemania están empezando a intentarle inculcar a sus ciudadanos, pero al final también supondría emisiones de CO2 al medio ambiente. Vamos a indagar un poco más en la economía de todo eso, de la alternativa, es decir, del mercado de la carne, que como digo, es verdad que desde la Sociedad de Nutrición de Alemania no han dicho exactamente no coman carne de origen animal, pero pueden comer carne vegetal, no lo han dicho de momento, pero es una de las alternativas más de sentido común, ¿no?, que parece que desde Alemania están empezando a intentar inculcar con esa recomendación a sus ciudadanos. Es un mercado con acento estadounidense. 8 de las 10 mayores empresas de este mercado son de Estados Unidos. Tampoco nos extraña, ¿no? Al final, muchos de los gigantes empresariales vienen de allí, pero claro, en una industria como esta, que ahora está incipiente, es curioso que el 80% del top 10 venga de Estados Unidos. La mayor empresa, Beyond Meat, que seguro que les suena, que hemos hablado aquí mucho de ella, aunque ya les avanzo que esto en parte quizá puede tener bastante que ver con el hecho de que se esté desde las autoridades, desde estas asociaciones, empezando a intentar retirar el consumo de carne de los ciudadanos para que se fijen en la alternativa. Y es que, claro, ¿cómo va en bolsa Beyond Meat desde que salió a bolsa? Pues con un menos 84% acumulado, es decir, ha caído desde que salió a bolsa un 84%. Y este es un gráfico, el que le vamos a poner ahora, del mercado de carne vegetal. Aunque, está algo desactualizado, enseguida se lo ponen los compañeros, son datos de, hasta 2020, de un informe de ese año 2020, nos pueden dar una ligera idea de cómo va ese mercado. Es cierto que entre 2018 y 2020, el mercado ha estado creciendo a doble dígito, que tampoco está nada mal, y que las ventas en los principales mercados son solo de unos pocos miles de millones de dólares. Claro, estamos viendo como en el oeste de Europa, estamos hablando de unas ventas de unos 1.800 millones, prácticamente lo mismo en Estados Unidos, pero en el resto de países no llegan los 1.000 millones. Estamos hablando solo de unas ventas de unos cuantos millones de dólares en este caso. Claro, la conclusión es que todavía este mercado de la carne de origen vegetal no es ni mucho menos un mercado grande, un mercado enorme. Y es que, claro, todavía hay muchas cosas que echan para atrás a los consumidores de carne para pasarse a la carne vegetal. Al final hay estudios que apuntan, hay encuestas que apuntan a lo que realmente más les echa para atrás. De momento sigue siendo el sabor, que no es el mismo sabor que el de la carne de origen animal. Habrá que ver si con esas recomendaciones que están haciendo desde Alemania, que quién sabe si al final acabarán convirtiéndose en obligaciones, esa puede ser realmente la palanca que necesita este sector de la carne vegetal para despegar de verdad, porque desde luego que lleva años con nosotros, años de innovaciones, pero todavía no se ha conseguido implantar de una manera relevante, ¿no? Y sobre todo que sea o que intente ser una especie de rival para el mercado, el sector de la carne de origen animal. Desde luego, una noticia que ha sorprendido a muchos en Alemania, esa recomendación que de momento es solo una recomendación por parte de esta asociación, de esta Sociedad
de nutrición de Alemania, pero que desde luego pues a muchos incluso les ha hecho llevarse las manos a la cabeza por la pequeña cantidad que está recomendando a los ciudadanos que puedan consumir de carne, solo 10 gramos al día, les recuerdo. Por cierto, vamos con más asuntos. Otra clave del día que, bueno, pues ahora sí, un poquito más en clave de política monetaria, tiene que ver con Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE. Hoy ha hablado por la publicación del informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo y, bueno, ha hablado de inflación, ha elogiado los datos de España, de Francia, pero ha advertido de que la batalla todavía no tiene que darse por ganada. Pero lo más interesante que nos ha parecido a nosotros de las palabras de Guindos ha sido lo que ha dicho sobre la reducción del balance. Lo hablábamos de hecho el otro día aquí con Pablo Gil en la presentación de su libro, porque al final la reducción del balance era lo que todos esperábamos que fuera una especie del elefante en la habitación, ¿no? Algo que todo el mundo sabía que estaba ahí, nadie hablaba de ello porque las consecuencias que podía tener para los mercados, pues desde luego que eran bastante relevantes. Al final, los bancos centrales, ya saben, empezaron una dinámica después de la crisis financiera y que, bueno, después de casi 20 años todavía no han podido deshacer. Estamos hablando de la dinámica de la gran inyección de liquidez a través del aumento de balance. Es decir, que los bancos centrales pues han ido comprando bonos desde que empezó la crisis financiera y desde entonces, claro, para que los tipos de interés empezaran ya a bajar en ese momento, en el momento de la crisis financiera, y para que por tanto los estados pudieran financiarse también a un coste mucho más bajo, empezaron a comprar mucho de esos bonos emitidos por estados europeos dentro de la zona euro realmente. Claro, el problema estaba en que aumentar ese balance había tenido unos efectos descomunales en los mercados. Claro, sin ir más lejos, piensen ustedes en que en Estados Unidos desde 2009 más o menos hasta 2021, sin contar con el episodio del crash del mercado en la pandemia, ahí se registró el mercado alcista más largo de la historia. Estamos hablando de más de una década de la bolsa subiendo sin parar. Claro, muchos lo atribuían a que la bolsa subía y subía porque cada vez había más dinero en circulación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales estaban imprimiendo ese dinero para poder comprar los bonos de los estados, en este caso estados europeos, y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues la Reserva Federal imprimía dólares para comprarle la deuda al gobierno de los Estados Unidos. Claro, eso tenía que acabar en algún momento y parece que está empezando a terminar ahora. No ha terminado del todo, pero están empezando a intentar retirar estímulos. Claro, ahora el Banco Central Europeo, la Fed, el Banco de Inglaterra han empezado ya a reducir su balance. Generalmente no están haciendo lo contrario, que sería, claro, vender bonos, porque si antes los compraban, lógicamente nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo pueden reducir? ¿Vendiendo los bonos que tienen en balance? Pues no lo están haciendo porque, claro, vender bonos directamente es poner presión vendedora y, por lo tanto, presión bajista sobre unos bonos que, bueno, pues al final se acabarían desplomando en precio y los tipos se dispararían, lo que al final indica que el coste de los estados para poder financiarse también se dispararía y los estados todavía tienen que seguir emitiendo mucha deuda, sobre todo para pagar la deuda que habían emitido años atrás cuando los bancos centrales sí que estaban ahí como garante para comprarles esa deuda. Claro, estos bancos centrales están apostando por reducir su balance de una forma tranquila y pausada. Les explico, al final lo que están haciendo es dejar que los bonos que tienen en cartera venzan y que el dinero que reciben de esos vencimientos, bueno, pues ahora lo que hacen es destruirlo, no hacen nada con él, es una manera de eliminar dinero del sistema y así no ponen presión vendedora sobre los bonos porque no los están vendiendo. Los bancos centrales creen haber encontrado la panacea, desde luego, con esto, porque es una manera, como les decía, de destruir dinero sin destruir el mercado de renta fija. Básicamente porque van a poder deshacer toda la liquidez inyectada, eso sí, de forma muy lenta, y que encima, en su opinión, apenas haya un impacto en los mercados financieros. Al menos eso ha dicho hoy Luis de Guindos. El vicepresidente del BCE ha dicho que los mercados están absorbiendo el quantitative tightening, es decir, la reducción de balance sin problemas y de forma positiva. Y no solo lo dicen desde el BCE, es que también lo están diciendo en Reino Unido, el Banco de Inglaterra, se lo contábamos hace unos días, la Reserva Federal. La cuestión es hasta qué punto tienen razón los bancos centrales en estar tan tranquilos con la reducción del balance. Hay quien dice que quizá no deberían estarlo tanto. Por ejemplo, fíjense en las conclusiones de un informe de la firma de inversión de Estados Unidos T. Rowe Price. En diciembre del año pasado, cuando todavía no había empezado la reducción de balance del Banco Central Europeo, ya estimaban que esa reducción de balance, en el caso del BCE,
sería de unos 350.000 millones de euros al año. Ahora mismo el ritmo que lleva el BCE es de unos 15.000 millones al mes, así que si hacemos pues más o menos esas cuentas serían unos 180.000 millones de euros al año. Claro, al final hay que recordar que en junio, precisamente, el mes que viene, el Banco Central Europeo tiene que revisar ese ritmo de reducción de balance, así que veremos si finalmente acaba aumentándolo y acabamos teniendo una cifra más parecida a esta estimación que hacían desde T. Rowe Price en diciembre del año pasado. Pero si acaba aumentando ese número mensual en esta reunión de junio a lo que ha estimado la firma americana, 350.000 millones de reducción de balance al año, dicen que el impacto sería este: subida en la rentabilidad del Bund alemán de 28 puntos básicos, reducción de la inflación del 0,17 y una caída del PIB del 0,31%. Claro, visto así parece que tampoco es mucho impacto, ¿no? Estamos hablando de apenas realmente unas décimas en la inflación, en el PIB, poquito, ¿no? Bueno, desde la firma dicen que esto prácticamente sería al final el mismo efecto que tendría subir los tipos en 125 puntos básicos, algo que, claro, el Banco Central Europeo ha tardado meses en hacer. O sea que eso supondría que el impacto del quantitative tightening, de la reducción de balance, va a ser mucho mayor de lo que asumen los bancos centrales por ahora, porque parece, en su opinión, que han encontrado, desde luego, el milagro que es reducir los balances, pero de una manera para que no tenga impacto en mercado. Es cierto que de momento no estamos viendo un gran impacto, pero claro, también hay que recordar que lo están haciendo muy pausadamente, muy poquito a poco, y que además vienen anunciándolo desde hace muchísimo tiempo. No es como el quantitative easing, que llega la pandemia, de repente dice Christine Lagarde que va a comprar un montón de bonos, mogollón de dinero, pero claro, es un anuncio que pilla por sorpresa al mercado y eso hace que se dispare la bolsa y que también se disparen los precios de los bonos. Pero aún así, este escenario que les hemos dado es el más severo que contemplan en la firma de inversión de T. Rowe Price. También nos dicen que si se asume que el efecto del quantitative tightening, que ya sabemos que va a ser menor que el del QE, pero en este primer supuesto nos estimaban que podía ser del 70%, si asumimos que solo se va a conseguir que el impacto realmente del quantitative tightening sea un 90% inferior que el del quantitative easing, que ya es bastante, esos efectos serían equivalentes a una subida de tipos de algo menos, de 42 puntos básicos. Y claro, esto nos decían, tiene dos importantes implicaciones en mercado. La primera, que mientras los bancos centrales sigan reduciendo balance, va a haber presión sobre las curvas de tipos para que se inclinen a más medio plazo, porque las primas por plazo al final se van a ir recuperando, pero muy poquito a poco. Por lo tanto, dice, es probable que los mercados de bonos sigan volátiles durante algún tiempo, mientras sobre todo pues encuentran ese nuevo equilibrio. Y claro, la segunda implicación, dicen que, bueno, es que es plausible que los bancos centrales acaben endureciendo más de lo necesario, pasándose de frenada para llevar la inflación de nuevo al objetivo del 2%, porque estarían subestimando realmente las consecuencias que está teniendo la reducción de balance, el quantitative tightening, para la economía real. Y claro, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que puede exacerbar, desde luego, cualquier dinámica de recesión en las economías que estén afectadas por este quantitative tightening. Y dicen, creemos, por lo tanto, que los bancos centrales tienen que proceder con algo más de cautela, porque solo aprenderán muy lentamente sobre los efectos del quantitative tightening, que se ha hecho en muy pocas ocasiones y de una manera, desde luego, muy reducida y muy cortita, en el caso de la reducción de balance en la historia, que es muy pequeña, muy corta de todo lo que tiene que ver con los balances de los bancos centrales. Hablamos, por último, de la energía de fusión nuclear. La última clave de la tarde de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué es la energía de fusión nuclear? Para el que no lo conozca, aquí tampoco somos científicos, pero vamos a intentar explicarlo un poquito de manera sencilla. Es la energía que cuesta tanto poder crearla, que de hecho no se ha llegado nunca a comercializarla, porque cuesta más energía fabricarla que luego la energía que se crea con ese proceso, de hecho. La fusión nuclear es una reacción, por cierto, nuclear, en la que dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar otro núcleo más pesado. Y generalmente en ese proceso liberan partículas y generan energía. De hecho, es el proceso de energía que utiliza el Sol, pero para hacerlo hace falta mucha energía. De hecho, para conseguirlo se utilizan algo que parece bastante de ficción, ¿no? Los aceleradores de partículas, que seguramente habrán visto en muchas películas. La cuestión es que esta energía de fusión nuclear podría ser el nuevo foco de atención de la empresa de Bill Gates, que bueno, ya sabemos que de Microsoft lleva bastante tiempo alejado, así que tampoco podemos
pensar que al final ha sido idea suya, pero bueno, no dejamos de hablar de la empresa que él mismo fundó. Bueno, se está poniendo el foco dentro de Microsoft en este tipo de energía, en la energía de fusión nuclear. Un foco que, por cierto, vuelve a estar relacionado con el creador del ChatGPT, Sam Altman, CEO de OpenAI, que es la empresa con la que se ha aliado Microsoft para obtener toda la tecnología del famoso chatbot ChatGPT. Bueno, en los últimos días ha saltado la noticia de una alianza a la que han llegado Microsoft y otra empresa de Sam Altman. En este caso, Microsoft ha firmado un acuerdo de compra de energía nuclear, de fusión nuclear, con la empresa de Altman, que por cierto es una empresa de fusión nuclear. La empresa se llama Helion Energy y el acuerdo al que han llegado establece que la compra de electricidad va a empezar en 2028. Claro, estamos hablando de dentro de 5 años. Muy poquito tiempo para que esa energía de origen del sol acabe pudiendo comercializarse. Es un acuerdo, desde luego, que supone un notable voto de confianza para la fusión, que es la forma en la que el sol produce esa energía y que promete poder generar energía limpia casi ilimitada. Y si se puede aprovechar y comercializar en la Tierra, pues desde luego que va a ser una de las próximas innovaciones. Durante muchísimo tiempo, décadas, la fusión ha sido elogiada como el santo grial de la energía limpia. Lo decimos porque básicamente es una especie de tentación para muchos, porque es una energía que sería una energía ilimitada, energía limpia, pero siempre está fuera de nuestro alcance, porque les decía, es una energía que netamente nos genera pérdidas, supone más energía poder fabricar esa energía que luego la que realmente sale de ese proceso. El acuerdo de Microsoft para comprar electricidad a Helion es tan importante porque es la primera vez que una empresa de fusión nuclear, firma un acuerdo para vender electricidad. Eso lo apuntan fuentes de la CNBC. Helion es una empresa que, por cierto, se fundó hace poquitos años, 2013, tiene poquitos empleados, 150 concretamente, y bueno, uno de los primeros y más importantes inversores de la empresa, se lo decíamos antes, es Sam Altman, fundador de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial que ha desarrollado ChatGPT, en el que, por cierto, Microsoft ha invertido muchísimos miles de millones de dólares. Altman cree que los dos acuerdos son componentes igualmente importantes y correlacionados del futuro que ve para la humanidad. Claro, nuestra pregunta es, ¿está Microsoft apostando por lo que cree que va a ser el futuro próximo, la energía de fusión nuclear? ¿Cree la empresa de Bill Gates que esta energía, la del sol, se va a poder comercializar como ellos esperan dentro de 5 años? Porque es entonces cuando han acordado empezar a comprarle energía de fusión nuclear a esta empresa, a Helion Energy. Bueno, pues con esto terminamos las claves de la tarde. Quedan apenas 2 minutitos para que abra la sesión